Para empezar, tenemos una ponencia que se llama Visión Global de las Naciones Unidas de la Seguridad Vial en las Infraestructuras, y la van a impartir Óscar Moreno Ruiz, ingeniero civil, gerente nacional de Filipinas y colíder de la iniciativa de seguridad vial de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, y Darwin Andrés Gallareto Sande, coordinador de la iniciativa de seguridad vial de UNOPS para América Latina y el Caribe. Gracias. Muy buenos días a todos, un placer estar por acá y agradecerles también la invitación de poder compartir con ustedes. Tenemos aproximadamente 30 minutos, queremos tomar los 20 minutos de la presentación y luego tener la oportunidad de tener algunas preguntas y respuestas. Queremos contarles un recorrido que va a ser pues bastante largo, porque empezamos en 1945, así que se imaginarán que tendremos que hacer un recorrido pues rápido por esta historia de lo que ha hecho Naciones Unidas en el contexto de la seguridad vial, pero más importante, qué es lo que tenemos que hacer ahora y ojalá qué es lo que vamos a hacer juntos acá, porque quisiéramos tener una invitación a tomar acción, es lo que nos gustaría. Pero todo este recorrido empieza en 1945, cuando 51 países se deciden a firmar el Acta de Naciones Unidas y ahí empieza toda esta historia. En ese momento, España no era parte de esos 51 países, pero 10 años luego se unen al sistema de Naciones Unidas. Justo después de crearse el sistema de Naciones Unidas como tal, comienzan a nacer las diferentes agencias. Tal vez una de las más importantes, o que vamos a mencionar el día de hoy, es la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, o UNECE con sus siglas en inglés. La razón de que esa es muy importante es que con ella nace también lo que se llama el Comité de Transportes Interior, o el Inland Transport Committee, que cumplió 75 años el año pasado, y se encarga todo lo que era el tema de transportes en el interior, no solo carreteras, sino también en barco, ferrocarril, todo lo que es el sistema de transporte a nivel nacional, de un país, pues. Se crea en el 48 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que buscaba pues no solo el tema de la salud físico, mental y social, sino también asegurarse que haya ausencia de afectaciones o enfermedades. Y en aquel momento pues no se tocaba tampoco tan importantemente el tema de la seguridad vial. Pero sí es cierto que UNECE o la UNECE crea diferentes instrumentos jurídicos y 7 de ellos están muy específicamente relacionados con los temas de seguridad vial. Y no son documentos nuevos, sino que empezaron en el 57 con tema de transporte de sustancias peligrosas, reglamentos específicos para los temas de vehículos con ruedas, la Convención sobre Circulación Vial del 68, la de señalización vial del 68, que después en el 78 también se hace un convenio internacional para normalizar el tema de señalización, y también otras muy importantes que tienen que ver con el trabajo de tripulaciones en vehículos en transportes internacionales, las inspecciones periódicas de los vehículos, y también en el 98 una muy importante, el Reglamento Técnicos Mundiales aplicables a los vehículos de rueda. Pero pueden ver que aquí el tema todavía de infraestructura, aunque estaban los temas de señalización y circulación, no entra UNECE en el tema específico de la infraestructura, pero sí busca crear una base para que los países puedan establecer ese marco jurídico nacional, que puedan establecer una gobernanza en materia de seguridad vial y, más importante, que estén alineados con las resoluciones de Naciones Unidas que buscan que los países asuman ese tipo de convenciones o ese tipo de acuerdos. Lamentablemente los resultados hasta ahora no son tan positivos. En el mapa que están viendo ahora, el color más oscuro, son los países que han asumido las 7 convenciones o acuerdos de la UNECE, y los países que están más claritos son los que tienen menos convenciones asumidas. Y aquí les hice un resumen de algunos países de dónde están. Países como Afganistán, pues los talibanes no están muy interesados en ninguna de estas convenciones, pero muchos países europeos sí que han asumido esto. Alemania, vemos Albania, España cumple con todas ellas, pero curiosamente países potentes como China y Estados Unidos solo cumplen con la parte de los vehículos. Incluí aquí a Uruguay, porque tenemos aquí a Darwin, Costa Rica, que es mi país de origen, pero vemos con preocupación que realmente no se está cumpliendo con esa expectativa de UNECE de asumir todo ese tema de convenciones y todo ese tipo de acuerdos. Y es el problema de tener todos los marcos regulatorios, toda la experiencia, la evidencia, pero a la hora de la implementación la cosa no se hace tan sencillo. Es muy difícil convencer a gobiernos desde Ginebra para que apliquen ese tipo de normativas. Sin embargo, es algo en lo que tenemos que trabajar y felicitar a España por ser uno de los países que
indudablemente cumple con todo esto. En el 94 nace UNOPS como una agencia independiente de Naciones Unidas. Desde el 74 nosotros fuimos parte del PNUD. Éramos la oficina de proyectos e infraestructura del PNUD, pero en el 94 la Asamblea General decide sacarnos de PNUD y nos crea como una agencia independiente. Y nos da unos mandatos muy específicos en temas de infraestructura, pero Darwin les va a contar un poquito más específico de qué es lo que hacemos y nos da un modelo de gestión muy particular, donde somos una de las pocas agencias del sistema que no trabajamos con financiamiento del sistema de Naciones Unidas, sino que somos autofinanciados y recuperamos costos de los proyectos que implementamos. Para el año 2000 sale el tema de los objetivos del desarrollo del milenio, que para muchos de nosotros, si los objetivos de desarrollo sostenible todavía son un poco nuevos y no sabemos cuáles son esos 17, que hoy los vamos a estar viendo, los más específicos sobre seguridad vial, los del desarrollo del milenio vinieron y se fueron y no nos enteramos mucho, pero tenían que ver con erradicación de la pobreza, del hambre, educación para todos, reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna, temas ambientales, la lucha contra el SIDA, malaria, tuberculosis y por supuesto buscar crear esas alianzas que esperamos que hoy junto con todos ustedes podamos avanzar. Pero eso ya nos lleva al año 2000. En el año 2003 pasa algo que es muy significativo en el proceso de las Naciones Unidas metiéndose de lleno a enfrentar la crisis de la seguridad vial. Es la primera vez que en una Asamblea de Naciones Unidas se menciona el gran peso que eso está teniendo para la salud pública y se hace un llamado a los países miembros a tomar acción. En ese momento fue el embajador de Omán el que llevó esta propuesta y él a la hora de llevar esta resolución, la A57, dice que al adoptar esto comenzaremos en pequeña medida a avanzar hacia hacer que nuestros caminos seguros para nosotros y para las generaciones futuras. Realmente ese es el inicio de la Asamblea General reconociendo un problema muy grave que todos ustedes conocen y que estamos buscando solucionar. En ese mismo año, el Día Mundial de la Salud, se le da el peso, se le da el tema específico de la seguridad vial. Y es la primera vez en la historia que se le ha dado ese enfoque al Día Mundial de la Salud gracias a la OMS. Y en ese año también se revela y se hace público el primer informe sobre el tema de lesiones producidas por accidentes de tránsito, un informe global. Ya en ese momento se hablaba de 1.2 millones de personas muriendo cada año, 50 millones teniendo lesiones, que si ustedes ven ese número suena muy parecido al actual, pero es un poco inferior. Pero las proyecciones en el 2004 ya decían que si no tomábamos ninguna acción para el año 2030 íbamos a tener un 65% de incremento, sería 2 millones de personas muriendo cada año. Gracias a Dios sabemos que ha habido resultados y que ese número, esa proyección no se ha cumplido. Se le da la responsabilidad de la coordinación a nivel del Sistema de Naciones Unidas a la OMS y también se involucran a las 5 comisiones regionales, siendo la más potente hasta la fecha la de UNESE, que no solo cubre Europa, pero también todos los países al norte, digamos, al norte del Ecuador, principalmente los países más desarrollados, digámoslo de esa manera, pero también se meten todo el resto de las comisiones regionales, CEPAL en Latinoamérica, ESCAP en Asia, UNECA en África y así para el resto de la parte de Asia. Se crea también en el 2004 lo que se llama la Colaboración para Seguridad Vial de Naciones Unidas. Es un mecanismo informal que crea la OMS donde se permite la participación de empresa privada, de agencias, del sector público, de gobiernos, de ONGs que quieran trabajar en conjunto en pro de la seguridad vial. Y es un mecanismo que a la fecha sigue existiendo y sigue desarrollando muy buenos productos. 2004-2009 se hace el primer informe global donde ya se comienza a profundizar en materia de lo que está ocurriendo a nivel de seguridad vial. Ya era en aquel momento la 9ª causa de muerte en personas de todas las edades, pero se proyectaba de no hacerse ningún cambio, iba a alcanzar el quinto puesto de causas de muertes en personas en todas las edades. Gracias a Dios eso también se logró disminuir y ahora es la 8ª. Y cuando analizábamos esto para las diferentes edades, esto es parte del informe de OMS del 2009, ya era la primera causa de muerte en personas de 15 a 29 años, pero era la segunda para personas de 15 a 14, que ahora es la primera. La situación sigue empeorando y no era la 10ª causa total, sino es la 8ª. Entonces la situación realmente sí se ha venido deteriorando, pero también se han venido tomando acciones como los enfoques sistémicos para el concepto de seguridad vial. Los datos siguen invariantes algunos.
50% de los vehículos están en los países de renta alta, pero solo el 8.5% de las muertes están en esos países de renta alta, 90% en los países de renta baja y media. El desempeño de los países más ricos vino mejorando muchísimo en el 78, parte de estas convenciones que se venían tomando, parte de las mejoras basadas en evidencia, pero la situación no era lo mismo para los países desarrollados. Aquí el caso de Estados Unidos es muy curioso porque fue de los países que se ha quedado estancado en las mejoras de su desempeño en materia de seguridad vial, casi que desde la época de los 90, pero todos los demás países han venido mejorando, España incluidos entre ellos. Cuando vemos el desempeño de países de la OECD, Noruega sí que logró disminuir 50% de sus muertes del año 2010 al 2019, España creo que anduvo como en el 30%, si no me equivoco en este gráfico, pero cuando vemos países como Estados Unidos y Colombia, el caso de Colombia aumentó un 25% aproximadamente las muertes en ese periodo, muy lejano a lo que se tenía pensado en las metas de los planes de acción. El 50% de las muertes siguen siendo poblaciones vulnerables, pero eso ha mejorado. Si ustedes ven el caso en el 2009, en África, en Asia, en el sureste asiático, casi el 90% de las muertes eran usuarios vulnerables de las carreteras. Y ahora hablar de un 50% sigue siendo gravísimo, pero la situación así que ha logrado mejorarse. Entonces, aunque no hemos logrado alcanzar la meta global de reducir las muertes al 50%, sí se han dado pasos importantes para mejorar. Se tiene visión más clara de perfiles de país en materia de seguridad vial y estos reportes se han ido actualizando año tras año. En el 2007 se llama la primera conferencia ministerial global de seguridad vial que se hace en Moscú, y se hace la declaración de Moscú, y este es el inicio de la primera década de acción de seguridad vial. En aquel momento participaron 70 ministros de los diferentes países, se lanza la primera década de acción en el 2010 y se establecen metas que se quieren cumplir. Aquí le paso a Darwin para que nos cuente un poco del rol de UNOPS y seguimos con la historia de qué ha hecho Naciones Unidas en este proceso. Perdón. ¿Quieres pasarte para acá tal vez? Sí, tal vez voy por ahí. Buenos días. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es UNOPS? ¿Quién había escuchado antes hablar de UNOPS? Poca gente. No tenemos mucha visión. No somos la UNICEF, que todo el mundo la conoce, a qué se dedica. No somos la OMS, que todo el mundo sabe a qué se dedica. Somos UNOPS. No es hasta el año 2010, si bien Oscar comentaba que en el 94 ya la Asamblea General nos había separado del UNDP, no es hasta 2010 que nos da el mandato. Y voy a leer específicamente. UNOPS queda definido como el brazo operacional de la ONU, contando con un modelo operacional único dentro del sistema de Naciones Unidas y sus prácticas sostenibles en infraestructuras, adquisiciones y gestión de proyectos, cumpliendo con los estándares internacionales de excelencia más exigentes allí donde trabajamos. ¿Funciona esto? El de la derecha. Ok. Bien, iré rápido en términos generales. Estamos en más de 80 países, ¿sí? Divididos regionalmente, son 5 regiones. Hasta ahora, básicamente, lo que podemos informar y rápidamente para no demorar mucho. Ahí, como comentaba y leíamos en el año 2010, la Asamblea General nos define nuestro mandato y allí nuestras 5 áreas de acción. En resaltado en negritas, ¿sí? Infraestructura, adquisiciones y gerenciamiento de proyectos, y derivado de ello, la gestión de recursos humanos asociados a esas 3 áreas y la gestión financiera de fondos y proyectos. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? Salía el segundo reporte, el de 2013, donde básicamente los números no variaban, subían un poco, 1.24 millones, se hizo en 182 países, cubriendo el 99% del total. Y un dato importante, solo 28 países al 2013, representando el 7% de la población mundial, contaban con leyes íntegras de seguridad vial sobre 5 factores de riesgo clave como el alcohol, la velocidad, el casco, cinturón y sistema de retención infantil. Hasta ese entonces seguíamos mal y hasta el día de hoy seguimos no del todo bien. Bueno, Jean Todt, lo tuvimos ayer
con nosotros, fue designado por el secretario por Ban Ki-moon el 29 de abril del 2015, que hasta ese momento era el presidente de la FIA, como todos lo conocíamos. Fue designado como enviado especial para la seguridad vial, ¿sí? Distribuir alrededor del mundo la importancia que Naciones Unidas le da al tema. Y fue por allá, por ese mismo año, en el 2015, que aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? La Resolución 70 de la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015 define la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hoy en día, nuestra Biblia al respecto. ¿Qué pasó con la seguridad vial? Es la primera vez que aparece 2 metas específicas donde se habla específicamente del tema de la seguridad vial. La meta 3.6, que para el 2020 en ese momento pretendía reducir a la mitad el número de lesionados, y la meta 11.2, que de aquí al 2030, con un acceso a sistemas de transporte asequibles, accesibles y sostenibles, mejorando la seguridad vial. Siguió avanzando. En el propio 2015 se hizo la reunión en Brasil de 2.200 delegados de 110 países, tomando de base esos ODS. Fue donde se publicó el nuevo reporte en 2015 y se definió la Declaración de Brasil sobre la seguridad vial. Aquí lo importante era de qué manera se iban a poder aplicar, ¿sí?, esa Agenda 2030 del desarrollo sostenible en lo que tenía que ver a reducir a la mitad los accidentes de tráfico. ¿Qué pasaba en UNOPS mientras tanto? Mientras tanto, UNOPS, como dice ahí, desarrollaba políticas, manuales, metodologías de formulación y evaluación de diseños, estudios técnicos para la supervisión de obras, etc. En pantalla dejamos, por ejemplo, nuestro manual de revisión de diseños. Es un manual del 2016 donde, en términos generales, podemos ahí definirlo, un documento propio interno que es obligatorio aplicarlo a cada uno de los proyectos de infraestructura en el cual UNOPS trabaja. Infraestructura lineal, infraestructura de transporte. Básicamente se tienen en cuenta la evaluación de los diseños específicos, procesos de diseños y protocolos, requisitos generales, y en la sección D específicamente se habla de carreteras. ¿Qué pasa con este manual al día de hoy? Está en proceso de revisión. ¿Por qué? Porque aquí, como ven bien, no hay ningún punto específico que hable de seguridad vial, ni de auditorías de seguridad vial, etc. Ya lo hablaremos un poquito más adelante. Seguía pasando el tiempo y apareció el reporte del 2018, donde es el que al día de hoy todos conocemos, con el famoso 1.35 millones de accidentes de tránsito, y como comentaba recién Óscar, con siendo la principal causa de muerte en 3 personas entre 5 y 29 años. Un problema grave cada vez más. Naciones Unidas siguió en la misma línea y por allá por 2018 se crea el Fondo de Naciones Unidas para la Seguridad Vial. La idea originalmente fue recaudar 30 millones para poder financiar en todo el mundo proyectos donde se presentaban y se iban definiendo de acuerdo a determinados criterios alrededor del mundo. Luego va a comentar específicamente Óscar un poquito más en detalle el de Tanzania, donde algunos de los aquí presentes participaron muy activamente. Ese fondo, ¿cómo se formó? ¿Quiénes fueron los contributors? La FIA, el primero de todos, como no podía ser de otra manera, pero la idea era un poco mostrarles que tanto la filantropía, algunos países, federaciones, la gente del sector automovilístico, empresas de transporte, etcétera, lograron completar esos 30 millones originales. De nuevo, Óscar va a explicitar un poquito más al final de la presentación en qué está hoy todo esto. Y aquí quería comentarles un poquito el primer caso en el cual UNOPS aplicó el tema de seguridad vial en un proyecto específico. Es el caso de mi país, en Uruguay, donde hubo un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la UNOPS, donde se quiso hacer un plan piloto específicamente tomando 4 módulos para aplicar a
una cantidad X de kilómetros de carreteras allí. El primer módulo era la aplicación de auditorías de seguridad vial según la norma inglesa, la HD 1915, que al día de hoy está actualizada, ¿no? G19, perfecto, donde además de eso, ¿sí?, ya se aplicaba el enfoque seguro. El módulo 2, la revisión de la norma de señalización propia del país. El módulo 3, las inspecciones de señalización en obras en ejecución. Y el número 4, la formación de auditores. Ese plan con muchas ganas de poder implementarlo, por supuesto siempre pasa lo mismo, ¿no?, en los países latinoamericanos. No alcanzaba aquello. Por lo tanto, se implementó con fuerza, sí, el módulo 1 y el módulo 3. ¿Sí? Se desarrollaron las tareas que allí están especificadas, informes de auditorías de seguridad vial, las inspecciones realizadas, se realizaron talleres, presentación de resultados y se integró un grupo fuerte de trabajo en señalización de obras que quedó implementado en el propio Ministerio de Transportes. Este es mi pequeño país, 176 kilómetros cuadrados, con una red muy importante de carreteras, 8.700 kilómetros, y se definió en 2 fases. La segunda fase, ¿sí?, fue un poquito más allá, se incrementó la cantidad de auditorías de seguridad vial y se incluyó la realización de inspecciones específicas en carreteras en servicio. Para ir un poquito más rápido, ¿qué dejó de aprendizajes este plan piloto? Se definieron exigencias mínimas para los integrantes locales, se informaron respuestas y exposición de un desafío, fue un desafío real para las instituciones y los equipos de diseño locales, y se trataron situaciones normales fuera del alcance de un proyecto vial estándar. Conclusiones específicas, no quiero demorar demasiado, voy a leer la primera y la última que me parece súper importante y por eso la dejamos en negrita. Las auditorías de seguridad vial han constituido un elemento positivo a la hora de abordar los aspectos de seguridad vial en los proyectos de Uruguay. Obviamente se fomentaron contrapartes fuertes, etcétera, pero lo más importante es las 2 últimas. Las auditorías contribuyeron a la trazabilidad de las obras y, como bien se dijo ayer en esta misma sala, las auditorías de seguridad vial intemperan a la normativa vigente. Eso es muy claro y lo pudimos comprobar. En conclusiones finales, es que la utilidad de las auditorías, en este caso específico, llevó a que no solo la utilización de las auditorías de seguridad vial trasciende la atención de tramos específicos para transformarse en un elemento para la mejora continua en los proyectos viales en general. Esto se desarrolló entre 2018 y 2019. Por supuesto que la idea era continuar el 2020, ya sabemos lo que pasó en 2020, el mundo murió, o por lo menos se paralizó durante un par de años. Sí se generaron en ese tiempo, como bien se dijo ayer también, ideas muy claras para poder realizar aquellos módulos que no se pudieron concretar, ¿sí? El propio Javier ayer comentaba la manera en que en UNOPS se trabajó específicamente para poder desarrollar y generar auditores. Esto también funcionó luego de que se salió de la pandemia con una cantidad de visitas y proyectos y oportunidades, ¿sí?, y propuestas a otros países, Argentina, de la región, ¿no? Argentina, Colombia, Perú, México, Dominicana. Obviamente, los dineros luego de la salida de la pandemia apuntaban a otros lados y por eso hasta el día de hoy esto seguimos impulsándolo. ¿Sí, esto? Rápidamente nos vamos a ir por los últimos 4 años de lo que se ha logrado. Lamentablemente, en el 2020, eso justo antes de la pandemia, llegamos a la tercera reunión ministerial de seguridad vial, donde los resultados eran obvios. No logramos cumplir con las metas específicas de la primera década de acción, no logramos cumplir con la meta del ODS 3.6 de disminuir las muertes y las heridas por accidentes de tránsito a la mitad, y tuvimos que hacer lo inevitable, ampliar, lanzar una segunda década de acción de seguridad vial, extender la meta del ODS 3.6, no oficialmente, pero extenderla en realidad para tratar de cumplir y tratar de buscar cómo seguir acelerando en ese proceso. Es claro que el dinero de seguridad vial existe y se invierten billones de dólares todos los años. Existen
en principio, porque se invierten billones de dólares en nuevas carreteras, intervenciones de infraestructuras todos los años. El problema es que no nos estamos asegurando de que esas inversiones sean seguras. En el 2020, la Colaboración de Seguridad Vial de Naciones Unidas crea este documento que es el método de los 10 pasos para la infraestructura segura, y establece cómo podemos ayudar a países en desarrollo a mejorar en ese tema de la seguridad vial. Miguel Ángel, acá presente, fue parte del equipo que, junto con UNECA, que es la Comisión Regional de África, AIRAP, IRF y PIARC, desarrollaron este proceso en Tanzania, y ahora es un proyecto que es ganador del premio de Prince Michael Award y que va a recibir ahora la premiación ahora en diciembre. Así que felicidades, Miguel Ángel, al equipo que colaboró allá. Y ahora UNOPS va a estar trabajando con AIRAP, IRF y ANACER en Senegal, donde vamos a replicar este proceso de los 10 pasos para las infraestructuras de carreteras seguras. Y la idea sería cómo llevar esto a escalar. No podemos hacerlo un país a la vez, necesitamos hacer 10, 20 países, pero el problema es siempre el financiamiento. Pero hay que tener claro que hay dinero para infraestructura, tenemos que asegurarnos que ese dinero se utilice adecuadamente. El COVID-19, lógicamente, nos detuvo a todos, llamó la atención hacia una respuesta sanitaria, muy importante también, pero dejó de lado la importancia del tema de seguridad vial. Entra la segunda década de acción, entra el enfoque de sistema seguro, que todos acá conocemos. Importante que el tema de la infraestructura segura sigue siendo uno de los que no es atendido específicamente por la parte de Naciones Unidas, y ahí es donde UNOPS está dando el paso hacia el frente ahora para apoyar específicamente en la parte de infraestructura, pero también en la parte de transporte multimodal y planificación del uso de la tierra. Los sistemas de desarrollo de las ciudades ahora están todavía muy enfocados en los vehículos. Tenemos que cambiar ese sistema de desarrollo a movilidad activa, bicicleta, caminar, movilidad más seguras, movilidad más ecológica. Entonces hay diferentes formas de enfocarse, y muchísima atención se le ha dado en el sistema de Naciones Unidas a la parte regulatoria, de políticas, a la parte conductual, usar el casco, usar el cinturón, no tomar y conducir, toda la parte conductual, y también la respuesta a las consecuencias. Los ministerios de salud pagan los platos rotos, pero los ministerios de obras públicas hacen las grandes inversiones de infraestructura. Entonces hay un problema en cómo se está utilizando los dineros de inversión del público. ¿Cómo hay que hacer esto? Pues hay que tener un marco jurídico diferentes, hay que tener equidad de género, gestionar las velocidades, la utilización de tecnología, la parte del fomento de capacidades a nivel local, y tener prioridad en los países de renta baja y media, pero muy importante es la parte del financiamiento. Los 30 millones de dólares que se han movilizado en el Fondo de Naciones Unidas de Seguridad Vial son insuficientes para poder apoyar a todos los países que lo necesitan, pero sí se ha logrado hacer de una manera muy exitosa para temas como malaria, tuberculosis, el SIDA, y se ha logrado avanzar increíblemente en todo el mundo. Nosotros, es nuestra responsabilidad ahora, como toda la sociedad, de tener un tipo de reacción similar que nos lleve, y ahí es donde tenemos que actuar, no solo Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones de financiamiento, los bancos multilaterales, el gobierno, pero todas las personas tenemos que actuar para lograr cumplir esa meta. En el segundo decenio se establecen 12 objetivos voluntarios, donde algunos tienen que ver con la parte de crear planes de acción de seguridad vial alineados con el plan global, establecer también políticas o alineamiento con las convenciones y acuerdos de Naciones Unidas. El 3 y el 4 vamos a hablar de ellos un poquito más, que tienen que ver con temas específicamente de infraestructura, atender la parte de la normativa de la compra e importación de vehículos, y después todo el tema de conducción con uso del casco, uso del cinturón, el tema de conducir y tomar, uso de dispositivos electrónicos, pero también tiene que ver toda la parte de los profesionales del transporte, la gente que se dedica a esto, a estar trabajando en la carretera, y también toda la respuesta post-accidente. Las metas 3 y 4 tienen con asegurarse que todas las nuevas carreteras sean seguras, y utiliza el mecanismo de estrellas para establecer 3 estrellas o más, pero también que todas las carreteras existentes, el 75% del tránsito por ellas, sean carreteras que tengan buenas normas de seguridad, 3 estrellas o más. Estamos claros que hay formas de poder acceder a eso, y el tema de las auditorías es claramente la forma más sustancial donde podemos asegurarnos que estas carreteras pues cumplan con esos objetivos. En el julio del 2022 se hace una reunión de alto nivel en Nueva York, donde se espera volver a inyectar de dinero al Fondo de Naciones Unidas de Seguridad Vial, y la meta era recaudar 50 millones de dólares. Solamente se logran recaudar 15 millones de dólares. Todavía la reacción de los países no está respondiendo al nivel de la demanda que tiene esto.
Entonces es un llamado de atención de que hay que hacer algo, hay que acelerar. En el caso de UNOPS, en el abril de este año firmamos en Manila un acuerdo con IRAP, donde vamos a estar colaborando con ellos para no solo hacer estas evaluaciones de estrellas de las carreteras, sino cómo realmente llevamos esas carreteras de 1, 2 estrellas a 3 estrellas o más. No solo saber dónde estamos como una línea base, sino cómo mejorar. Lamentablemente, lo que encontramos en países de desarrollo es que no tienen capacidad ni de hacer las evaluaciones, ni de cómo llevarlas a una condición en que esas carreteras sean seguras. Y por eso ahí aprovechamos la visita de Yantot al país y fue nuestro testigo de honor en esa firma con ese acuerdo con IRAP. Ahí estamos con el coordinador residente de Naciones Unidas, la alcaldesa de la ciudad más importante de Manila y la ministra de Transporte del país. En junio de este año se hace la primera reunión global de todos los jefes de agencias de seguridad vial y participan ahí por ahí 80 países o jefes de agencias de seguridad vial. Entonces esto lo hace la OMS buscando crear ese mecanismo, esa red, ese networking de cómo comenzar a colaborar. Una de las retroalimentaciones de la gente es, claro, nos traen a Suecia, pero es que el esquema de Suecia no podemos aplicarlo en Asia, no podemos aplicarlo en países de América. Entonces comienzan entre ellos a comenzar a colaborar y a ver cómo pueden aplicar soluciones que sean más adaptadas a las necesidades de cada país. Pero es un paso muy, muy importante el que se hace. También Yantot y la gente del UN Road Safety Fund convoca a las agencias de Naciones Unidas. Ahí tuvimos Javier, Miguel Ángel, mi persona, participamos en lo que fue el primer, lo llamaron el retreat de seguridad vial. Era buscando, participamos de 17 agencias y lamentablemente hay que aceptar que el sistema de Naciones Unidas todavía está muy fragmentado. A veces funcionamos como los ministerios de salud, transporte, obras públicas, cada quien por lo suyo, pero ahora estamos buscando cómo lograr enfocarnos más y tener esa visión sistémica de cómo vamos a solucionar este problema, donde UNOPS claramente tiene una responsabilidad que cumplir en la parte de infraestructura. UNESE lo está haciendo muy bien en la parte normativa, OMS en la parte de manejo de datos, en la parte de captura de la información, el peso en la salud pública. La Organización Internacional del Trabajo está ya analizando el peso que tiene esto en la pérdida de productividad, porque las personas que están muriendo en su gran mayoría son personas en su edad productiva y eso es lo que causa un impacto enorme en las economías de los países. ¿Qué viene ahora? Y ya estamos terminando y ojalá que nos dé tiempo para hacer algunas preguntas, pero lo que viene ahora son cosas muy importantes. El 11 y el 12 va a haber una reunión de la colaboración de seguridad vial, todo esto es en Ginebra. Ahí estaremos participando con el resto de los miembros de la colaboración. Esto es abierto, así que los invito a que todos ustedes puedan meterse en estos mecanismos de colaboración de toda la sociedad, porque ahí podríamos colaborar con todos ustedes. Se va a hacer el lanzamiento el 13 de diciembre del nuevo reporte del estatus global, donde lamentablemente creemos que va a haber resultados que van a mostrar que hay que acelerar y que hay que hacer cosas juntos, y también para mejorar esta situación. Y el 13 de diciembre hay una reunión de alto nivel donde se está convocando a los directores ejecutivos de todas las agencias de Naciones Unidas para que realmente establezcamos qué vamos a hacer. Y esto pensando en un evento muy importante, que el 2025 viene ahora la 4ª conferencia ministerial en temas de seguridad vial que se va a hacer en Marruecos y tenemos que estar listos para ello. Lo que no puede ser es que lleguemos al 2030 para pensar en los objetivos de desarrollo del trilenio o lo que venga después, o pensar en la 3ª década de acción de seguridad vial y seguir siempre pateando la bola buscando en esa solución. Entonces es importante que nos preparemos para tomar acción ya y en lo que nos espera en el 2024. Un plan que hemos presentado como UNOPS al Fondo de Naciones Unidas para Seguridad Vial es crear fondos locales de seguridad vial, donde apoyemos a los países, a los ministerios de transporte o a las agencias de seguridad vial a la implementación de sus planes. Hemos visto planes muy buenos, muy bonitos, muy bien desarrollados, muy alineados con el plan de acción, pero no tienen ni $1 para poder implementar ese plan. Entonces se quedan en planes que están archivados en algún escritorio. Queremos crear un fondo dentro del esquema del Fondo de Naciones Unidas de Seguridad Vial, pero anclado en los equipos de Naciones Unidas a nivel país. Los países ya están avanzando y sus planes de desarrollo, en este caso del ejemplo de Filipinas, donde yo estoy basado, están metidos en los planes de desarrollo, están metidos en los planes de colaboración entre Naciones Unidas y el gobierno de Filipinas, y lo que le hace falta es financiamiento. Entonces, tenemos la capacidad técnica, porque existe la capacidad técnica, existe la legislación, existe evidencia de cómo se pueden solucionar estos problemas, pero en los países no hay capacidad. Pero para llevar esa capacidad a esos países necesitamos financiamiento, y el financiamiento todavía, que debería venir de los fondos públicos, no está alineado con eso. Entonces estamos buscando el mecanismo para romper ese ciclo, generar capacidades, soltar el financiamiento que está haciendo falta y comenzar a aplicarlo ahí.
varios mecanismos. Primero, tener mecanismos de financiamiento, de movilización de recursos, mecanismos de colaboración a nivel local, pero un enfoque multisectorial. Esto para resolverlo no lo va a resolver el Ministerio de Obras Públicas trabajando solo, sino que tiene que trabajar el Ministerio de Obras Públicas, el de Transporte, Industria y Comercio para asegurarse que los vehículos cumplan con la normativa, el Departamento de Salud, el Departamento del Interior y la gente que tiene que ver con gobiernos locales. Si las capacidades son bajas en algunos países a nivel nacional, a la hora de ir al nivel subnacional desaparecen. No hay simplemente capacidades del todo. Y son mecanismos que queremos pues ayudar a lograr. Y este es un mecanismo que tiene una visión sistémica, teniendo el enfoque del sistema seguro, cubriendo los diferentes departamentos o ministerios a nivel nacional, pero también atrayendo la participación de todas las diferentes agencias. Tenemos que dejar de trabajar en silos y tenemos que comenzar a trabajar con ese enfoque multisectorial, con una visión de todo gobierno y con una visión de toda la sociedad. Y ahí es donde pues quisiéramos probar esto en países seleccionados. Filipinas va a ser uno de esos países, pero el Fondo de Naciones Unidas de Seguridad Vial quiere también probar posiblemente en Kenia, en Zambia. México ha sido otro país que se está conversando y creemos que esto puede ser un mecanismo que puede escalar esa movilización de recursos y comenzar a crear el impacto que se requiere. Un tema importante, ya para terminar, es que todo esto tiene cara humana. No estamos hablando nada más de carreteras, de vehículos, sino estamos hablando de 1.3 millones de personas que cada año, familias que cada año sufren por los accidentes de tránsito. No solo se trata de pérdida económica para el país, un tema macroeconómico, tiene que ver con personas que se hunden en la pobreza, que se hunden en la depresión, problemas mentales y un montón de complicaciones que se generan a nivel social y económico. Desde el 2012 se han hecho algunas publicaciones donde se le da la cara humana de esta crisis de la seguridad vial. Lo ha hecho la OMS, lo hizo FICBI en Latinoamérica, la FEDER a nivel de Europa, pero es muy importante que recordemos, y mañana, el domingo, va a ser el Día de la Remembranza de las víctimas de accidentes de tránsito, y es un día para recordar que esta es la razón por la que trabajamos. Y con este mensaje pues quisiera terminar e invitarlos a que ojalá que esta no sea la última vez que nos vemos y que conversemos, sino que nos interesa realmente establecer como Agencia de Naciones Unidas los vínculos de colaboración en sus potestades, con su fundación, con sus organizaciones, con ustedes como personas, pero también que creemos modelos de colaboración entre países a nivel nacional, pero también modelos de colaboración a nivel subnacional, ciudades hermanas que se puedan ayudar. Los problemas no han desaparecido en países ricos. Estados Unidos sigue batallando con lo suyo, países con mucho dinero, Qatar, Arabia Saudita, tienen dinero, pero están batallando con el tema de la falta de capacidades. Pero cuando pensamos en países de renta baja, Liberia, países africanos, ahí es imposible. Ahí la gente a veces cree que tiene que invertir en la carretera, pero sin tomar ninguna consideración de seguridad vial. Y eso lo que está fomentando es que el ciclo se siga repitiendo y tenemos que romperlo, así que invitarlos a que sigamos la colaboración, que sigamos conversando. Perdón que nos pasamos el tiempo, pero hablamos demasiado y muy encantados de estar acá con ustedes, pero más importante, que realmente llevemos todo lo que estamos aprendiendo en este congreso a la acción y que ojalá que en un próximo congreso estemos hablando de resultados que hemos podido llevar adelante como partners, como socios en este proceso, y quedamos a su entera disposición para poder colaborar con ustedes y seguir en este proceso y poder mantenerlos informados de lo que Naciones Unidas va a estar haciendo en las próximas semanas y meses, y ojalá que todos ustedes sean partes de esto, porque Naciones Unidas no son las agencias que formamos, parte del sistema son los Estados miembros, y España es Estado miembro de Naciones Unidas, y todos ustedes son parte de este proceso. Así que muchísimas gracias por el tiempo y esperamos haber podido compartir algo de información con ustedes sobre esa visión global de Naciones Unidas en el tema de seguridad vial. Muchísimas gracias. Bueno, como bien decía Óscar, estamos un poquillo mal de tiempo, no obstante vamos a dar un poquillo de tiempo para un par de preguntas, así que es la oportunidad si queréis que haya alguna aclaración. Yo, mientras tanto, y casi por curiosidad personal, me gustaría saber cuáles son los países más avanzados o cuál es la zona del mundo donde está más avanzado el tema de la seguridad vial, y también lo contrario, qué bolsas de trabajo tenéis que acometer de aquí en el futuro. El país, según el informe anterior, el de 2018, el país con mejor desempeño es Singapur. Mejor desempeño. El mejor desempeño en temas de muertes por cada 100.000 habitantes, Singapur.
España está por debajo del 4, Noruega es el que ha hecho avances muy significativos, Suiza, los países nórdicos han estado teniendo avances muy importantes, pero países que han estado mal también, como el caso de Tailandia, que sigue estando mal, pero va en una buena tendencia, están tomando acción. Pero hay países que el caso de Filipinas va empeorando. El caso que se anticipa que va a ser tal vez el caso más grave a nivel mundial el próximo año es República Dominicana, donde se espera que tal vez el dato antes cerca de 60 muertes por cada 100.000 habitantes, que es una tragedia enorme, pero en países africanos estamos hablando normal por encima de 26 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces África sigue siendo la región con el mayor peso. Europa indudablemente es de los países que están muchísimo más avanzados, pero el sudeste asiático, aunque hace avances, en el contexto global no mejora. Entonces, en realidad que el peso sigue siendo muy importante, y un tema también importante para los países que están actuando bien en el esquema global, porque el indicador es global, es que las muertes están pasando de los cascos urbanos a la parte rural. Entonces, hay ciertas atenciones que hay que no dejar que solo porque intervenimos las autopistas y las carreteras más transitadas del punto de vista urbano, la parte rural se está viendo afectada, y muchos países están viendo ese desplazamiento hacia el sector rural. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué tal? Óscar y... Sí, preséntate, sí. Sí, soy Manuel Viñuales, soy compañero, soy ingeniero civil, pero hoy estoy aquí en representación de una asociación de víctimas de PAD, de accidentes de tráfico. Me ha encantado vuestra exposición y solo es una apreciación, ¿no? O sea, hablamos de la infraestructura, hablamos de la política, pero yo quería poner en valor lo que pasó en España, ¿no? En España en el 89 morían 9.000 personas cada año. Hoy está muriendo, desgraciadamente todavía, 1.400. Fue la sociedad civil la que dijo, hasta aquí hemos llegado. Entonces, una idea para un OPS, para buscar dinero, que al final es la única manera de solucionar el problema, es recurrir a la sociedad civil, apoyaros en ella, potenciar a asociaciones de víctimas en todos estos países, porque será la manera de que el dinero fluya. Es lo que me he echado en falta en tu presentación, ¿no? Las asociaciones de víctimas, que las hay en todo, y de hecho creo que en vuestra organización también la hay, ¿no? En Naciones Unidas. En el tema de víctimas, y eso fue tal vez algo que nos ha motivado también a enfrentar, cuando tuvimos la oportunidad de tener a Jean Todt en abril en Manila, nos acercamos a las asociaciones de víctimas locales y una no quiso participar y la otra participó de una manera muy tibia. Lo que nos dijeron es, y eso nos impactó a nivel país, que era la primera vez que Naciones Unidas se acercaba a conversar con ellos a nivel país, uno. Y segundo, que ellos no se iban a prestar para ir a una reunión con Jean Todt solo para decirle aquí están las víctimas representadas. Entonces el mensaje fue muy contundente de que efectivamente las víctimas, aunque son las que están sufriendo el peso de esto, no están siendo también representadas a la hora de analizar o trabajar en la solución. Entonces, lo que de parte de UNOPS hemos hecho, pero nos hemos acercado a las asociaciones de víctimas a nivel global con la International Road Victims Partnership de Donna Price. También hablamos con el Global Alliance of NGOs for Road Safety. Nos metimos en el UN Road Safety Collaboration porque ellos tienen ahí también un grupo de coordinación y lo cierto es que falta mucho por hacer. Realmente las víctimas están por un lado, la parte de infraestructura por otro, la gente que hace advocacy. Hace falta ese lugar de coordinación, pero en el tema de recursos, realmente los recursos van a venir del sector público y van a tener que pasar por temas de impuestos, del ruedo, de los vehículos, del combustible. En Filipinas acaban de pasar un impuesto interesante con las bebidas azucaradas, que también va para mejorar el sistema de salud, de respuesta post-accidente. Entonces las fuentes de financiamiento van a venir de varios lados, pero efectivamente en el tema de víctimas hay que trabajar muchísimo más y es una nota que te agradezco el comentario en el que vamos a trabajar. UNOPS es una agencia de implementación más enfocada a la parte dura, digamos, de la intervención, pero lo cierto es que las víctimas, sí nos hemos dado cuenta que están quedando un poco en el aire y en esa parte hay que trabajar muchísimo más. Javier.
No, yo quería primero agradecerles a ellos que... Javier, Sí, bueno, ya me conocéis de ayer, soy Javier López, también presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial y integrante también de la Iniciativa de Seguridad de UNOPS. Y primero agradecerles a ellos que vengan desde tan lejos, desde Filipinas y desde Uruguay, para ayudarnos un poco a nosotros y ver un poco el problema, cómo está, y empezar a dar soluciones. En cuestión de responderle a Manuel también, por supuesto que todos tenemos que afectarnos en todos los 5 pilares esenciales de seguridad vial y las víctimas, de luego, qué duda cabe que son importantísimas y que pueden darnos una respuesta muy importante. Pero que lo que hemos dejado claro aquí es que existe un problema muy grave que todos queremos intentar solucionarlos, pero todavía lo que es más importante es de dónde sacamos esa financiación, porque todos sabemos que existe un problema, todos empezamos a diseñar las herramientas de solución, pero ¿dónde está la financiación para esas herramientas? Que es que me llama la atención de que la primera vez que el Global Road Safety Fund consigue 30 millones de dólares para todo el mundo y ahora consigue 15 millones de dólares. Como dije yo ayer, cada día en España se pierden 20 millones de euros, cada día. Y ellos son capaces de reunir 15 millones. Y no son ellos. Es que somos toda la sociedad mundial la que tenemos que concienciarnos de esto. O sea, es que en España, perdón por decirlo, pero se consiguen 600 millones de euros, recauda la Dirección General de Tráfico por multas. Es injusto, ¿vale? Y tenemos que empezar a implementar, a invertir dinero para poder empezar a reducir los accidentes de tráfico y que existan menos víctimas. Pero por el lado bueno, no porque no las tengamos en cuenta, sino porque no haya necesidad de tenerlas en cuenta. Muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo, así que si os parece vamos a la siguiente comunicación, a la siguiente ponencia.